Presentarles a quien está en contacto telefónico con nosotros, un gran economista, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Me estoy refiriendo a Aldo Abrán. Bienvenido, Aldo. ¿Cómo te va? Silvio Sacomani te saluda. Muy bien, un gusto estar charlando contigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy amable por estar siempre aquí con nosotros. Bien, yo creo que el dato del día, a ver si estás alineado conmigo, en torno obviamente al capítulo económico, es que la actividad ha repuntado en diciembre y ha cerrado un 2025 con una expansión del 4.4%, Aldo. Sí, la realidad es que no esperábamos un rebote o una recuperación tan fuerte en el mes de diciembre. Sí esperábamos un inicio de recuperación después de un par de meses que fueron muy malos realmente, y todo eso obviamente en el contexto de un escenario preelectoral que fue de una tremenda incertidumbre, Sí, ¿no? Sí, Eso lamentablemente iba a implicar pagar el costo que se pagó, y en la medida que la gente vio que el resultado electoral avalaba el cambio de rumbo a la normalidad que había propuesto el gobierno, más allá de que por ahí lo avalaba votando candidatos oficialistas u otros que querían ir a la normalidad y tenían algunos matices de diferencia. La realidad es que empezamos a ver un Congreso a partir del 10 de diciembre que se comporta y discute en forma responsable, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el marco del equilibrio fiscal, por ejemplo, en el marco de hacer reformas que son necesarias para ir a esa Argentina normal, como en la reforma laboral. Es cierto, con diferencias, hubo una discusión, para eso está el Congreso, para eso pasan las leyes por nuestro Parlamento, porque ahí están representados todos los argentinos proporcionalmente a lo que hayan votado en el pasado, ¿no? Sí. Y bueno, creo que a poco la gente fue viendo, bueno, esto va a andar bien, y ahí es donde revierte una decisión, y parece que lo hicieron con fuerza a partir de diciembre, una decisión que habían tomado previa a las elecciones, ¿no? Bueno, cuando vemos los argentinos que viene una crisis, nos ponemos a ahorrar, comprar dólares a más no poder, en la medida que podemos con esos ahorros, sacarlos del sistema, en definitiva sacar nuestros ahorros, también financiando la demanda interna, y si estamos ahorrando dejamos de consumir y de invertir. Eso iba a llevar a una caída en el nivel de actividad, como habíamos visto en los meses previos a diciembre, pero si lo revertís, tendrías que tener, porque hay más tranquilidad, ya no hay una crisis por la cual tengas que ahorrar por temor, tenés que tener un proceso de recuperación. Por eso esperábamos ese proceso de recuperación en diciembre, no tan fuerte, pero consideramos que va a seguir este proceso de recuperación a lo largo de este año, y ahí te dejo, o sea, que no hablen más de esta inflación. Bien, es una pregunta que yo le hago a todos los economistas que estoy entrevistando últimamente. ¿No hay esta inflación? No hay esta inflación. Lo que vivimos es lamentablemente la consecuencia de un prontuario, de una historia tremenda de la Argentina, de altísima inestabilidad. En todos los países del mundo hay incertidumbre previa a las elecciones, pero en un país con la historia de la Argentina, con la inestabilidad que ha tenido la Argentina y con el temor por ahí que en algún momento apareció, ¿no?, de que se podía llegar a volver al pasado, ¿no?, esa anormalidad de tantas décadas. Vos tuviste estas dos reacciones, ¿no? Una, esta que expliqué hace un rato, que obviamente afectó el nivel de actividad, pero fue coyuntural a partir de que fue creciendo el nivel de incertidumbre hacia mediados del año 2025. Obviamente nosotros empezamos a tomar estas medidas defensivas, ¿no?, de ahorrar más en dólares, sacar nuestros ahorros de la economía, también por el dólar. Por eso se fue a testear techos de más de 1.500 pesos el dólar,
y bueno, y eso tiene las consecuencias del nivel de actividad que vimos. Y por el otro lado también es cierto que cuando hay incertidumbre, una de las cosas que hacemos los argentinos es sacarnos los pesos de encima, ¿no? Sí, que fue lo que aconteció previo a las elecciones de medio término, o mejor dicho, claro, a posteriori de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno ahí yo creo que incurrió en un error gravísimo, que fue nacionalizarlas, pero a posteriori, sí, a partir de que el oficialismo haya ganado las elecciones de medio término, es como que los mercados nos miraron de otra manera, dijeron, bueno, van por el camino correcto. Claro, pero bueno, justamente cuando, yo creo que ya de antes venía creciendo la incertidumbre, es cierto que con lo de la provincia de Buenos Aires, la incertidumbre trepó fenomenalmente, pero eso fue acompañado de ese crecimiento de la incertidumbre con argentinos que decían, bueno, acá qué es lo que más pierde valor cuando a la Argentina le va mal, el peso, bueno, ¿para qué quiero tener peso, no? Y nos empezamos a sacar de encima los pesos, dejamos de demandar nuestra moneda, lo lógico es que pierda valor, ¿no? Y eso es lo que pasó, perdió fuertemente poder adquisitivo antes de las elecciones, eso también hizo subir, de hecho, el tipo de cambio. Y bueno, y lo íbamos a ver reflejado no solamente en la suba del tipo de cambio, sino en los precios de los bienes y servicios, porque cotizan en pesos, ¿no? Uh-huh. Todos los bienes y servicios en la economía argentina. Y si el peso vale menos, ¿no? Todos los bienes y servicios tienen que valer más. Eso lleva tiempo, lleva más o menos, se calcula en la Argentina alrededor de 9 meses. Lo ves muy fuerte y en forma creciente en los meses siguientes, ¿no? En los primeros meses, por eso es que viste que fue subiendo de poco, décimas, no como otras veces de a puntos porcentuales, y hasta llegar al 2,9% que tuvimos en enero, ¿no? Uh-huh. Muy probablemente, o este mes de febrero ya, creo yo, o seguro en el mes de marzo, vamos a ver que la inflación se empieza a desacelerar de nuevo. ¿Por qué? Porque empezamos a demandar más pesos, luego de que vimos el resultado electoral, ya se estabilizó el valor de nuestra moneda, con lo cual, y cada vez quedan menos bienes y servicios por reflejar completamente esa depreciación pasada. Sí. Y por suerte no estamos agregando mucha depreciación presente, que sería inflación futura, ¿no? Así que por eso vemos una desaceleración. Seguro que en el segundo trimestre incluso la inflación va a estar por debajo del 2%. Uh-huh. Es muy optimista por parte del gobierno cuando hizo referencia a que a partir del mes de agosto la inflación iba a comenzar o comenzaría con cero, ¿o lo ve factible? Me parece un poco optimista, puede ser, si realmente tienen un control de la base monetaria fuerte y no escuchan algunos cantos de sirena que dicen, bueno, no importa, si compran muchos dólares mejor, aunque eso deprecie el peso, porque ¿con qué compras los dólares del Banco Central? Claro. Los compras emitiendo pesos. Uh-huh. Y si esos pesos no son demandados del otro lado, se va a depreciar nuestra moneda, ¿no? Si no hacen eso, podría llegar a pasar que veamos en agosto que empieza con cero. A mí me parece que lo más seguro es que sí, en el cuarto trimestre veamos que ya seguro empieza con cero. Uh-huh, uh-huh. Ahora, lo que tenemos también es que el Banco Central ha comprado en el día de hoy 48 millones de dólares, si mal no recuerdo, sumando un total en 2 meses, ¿sí? Si mal no recuerdo, de enero y lo que va de febrero, de 2.500 millones de dólares, que es el 25% de lo que proyecta el gobierno en todo el año. Sí, es lo que había proyectado con una hipótesis, digamos, conservadora, porque dio otra hipótesis de mayor crecimiento de la demanda de base monetaria, y esto que estoy diciendo es importante, que esta de los 10.000 millones de dólares que iba a comprar, decía que podía llegar a comprar hasta 17.000 millones de dólares. Y ahí está la clave de lo que comentaba yo hace un rato, para que la inflación se desacelere lo más rápidamente posible, porque
en la medida que el compromiso que asumió, que es que voy a comprar dólares en la medida que aumente la base monetaria, la demanda de peso de la gente, y yo pueda emitir más, sin generar nueva depreciación del peso, y bueno, y con eso voy a ir juntando los dólares que necesito. En esa medida, hasta por ahí el gobierno se da el lujo de mostrarnos que en agosto hubo un índice de inflación mensual que empiece con un 0, ahora, si es un poco más relajado, como están proponiendo algunos de mis colegas, y bueno, ahí probablemente nos acerquemos más a mi proyección de que empezará con 0 recién en el cuarto trimestre. Pero acá hay que tener en cuenta una cosa: el dólar en el mundo se está depreciando. Sí. Y es por eso que tampoco el gobierno puede dejar que, digamos, tiene que dejar que un poco pierda valor el tipo de cambio del dólar acá, porque está perdiendo valor en todo el mundo. Si pretende seguir la pérdida de valor del dólar, lamentablemente va a sumar inflación futura. No mucha, pero las suficientes décimas, por decirlo de alguna forma, como para que su pronóstico del 0 en agosto no se cumpla. Uh-huh. Ahora, este crecimiento, ¿por qué no se condice con la última información que difundió el INDEC sobre el desempeño de la industria manufacturera, supermercados, autoservicios mayoristas? Lo que revela este informe del INDEC es que la mayoría de las empresas están manteniendo una percepción negativa sobre la situación actual y perspectivas también negativas para los próximos meses. Bueno, ahí la verdad es que tuvo un peso importante todo el sector de servicios y también el sector agropecuario, ¿no? Fue el que más generó expansión, pero en la medida que la gente revierte su decisión de ahorrar por temor en dólares, ¿en qué ahorra la gente? Bueno, deja de salir, ¿no? Sí. Esa es la forma, ¿no? Vos no dejás de comer, no dejás de comprar remedios, no dejás de calefaccionar tu casa, no dejas de vestirte. Por ahí lo que sí haces es esperas un poco más para cambiar tu ropa y bueno, estará un poquito más vieja, la usarás hasta que esté un poquito más vieja, pero la realidad es que vos donde ahorrás es en todo aquello que es prescindible, y si vos te pones a pensar, hay cosas que son prescindibles, ¿no? Por ejemplo, los televisores, plasma y qué sé yo, los autos, pero en líneas generales todo lo que es prescindible son servicios. Y son los que sufrieron un fuerte, ¿no? Recorte de gastos. No es casualidad que los cines, por ejemplo, se quejen de la baja de espectadores, que los restaurantes eran todos preocupadísimos, ¿no? Porque todo lo que es entretenimiento, ¿no? Todo lo que es servicio le fue mal, ¿no? O le fue mal a los colegios privados, ¿no? También, sí. Porque si vos no tenés plata o no querés gastar porque tenés miedo, obviamente también vas a pensar en tenemos que enviar a mi hijo a un colegio público, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que está cambiando ahora, ¿no? La gente poco a poco está empezando a gastar un poco más en estas cosas, dejando de ahorrar por temor, ¿no? Y eso es lo que va a dinamizar la economía hacia adelante, fundamentalmente. Así que prevés una reactivación económica en esos sectores. Una recuperación, sí, y una recuperación que va a continuar con mayor o menor fuerza a lo largo de todo el año 2026, a menos que haya una crisis internacional, que hoy algunos dicen que hay alguna probabilidad, pero la verdad es que la mayoría de los analistas del mundo lo vemos como una probabilidad muy baja. Siempre está la posibilidad de que Trump haga alguna macana grandota o que lo haga Putin o pase algo en Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, la verdad es que si no pasa nada de eso, lo razonable sería que esté creciendo la economía este año de vuelta por arriba del 4%. El año pasado creció 4,4%, pero con un mal tercer trimestre, ¿no? Y casi todo el cuarto trimestre por el temor electoral. El efecto de las elecciones. Y este año va a ser un poco más parejo, ¿no? No vamos a tener estos sub y bajas que tuvimos en el año 2025. Sí, entiendo. Ahora, ¿considerás que la reforma laboral es necesaria? Digamos,
es el único punto en el cual el gobierno tiene que hacer hincapié para la generación de empleo en blanco o formal. Mirá, sí, desde el momento como condición necesaria, que, digo, como para única mí es condición necesaria, porque es cierto que si no tenés inversión y si no tenés recuperación económica, nadie va a generar empleo, obvio, ¿no? ¿Para producir para quién? ¿No? Es la Claro. buena pregunta, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ha pasado históricamente en la Argentina? Que en los periodos en los que hubo aumento del crecimiento e inversión, que fueron coyunturales, es verdad, pero bueno, en principio parecían que iban a continuar, ¿no? Estaba la expectativa de que fueran más duraderos. Las empresas no contrataban empleados, contrataban muy pocos empleados por temor, sobre todo las pymes, ¿no? Por temor a futuros los juicios laborales, porque, claro. Sí, porque si vos tenés inestabilidad, yo te puedo estar tomando con la mejor buena intención hoy, porque pienso que en los próximos años va a seguir recuperándose la economía y creciendo, y bueno, entonces te tomo, pero después le erré, y no como pasó, que fue la normalidad, ¿no? En el pasado, ¿no? Le erré, y después vino una recesión, y yo, ¿qué hago con vos, viste? Te tengo que echar con todo el riesgo de que me hagas un juicio y termine teniendo que entrar en convocatoria con mi empresa para poder pagarte. En cambio, con esta legislación laboral que no resuelve todos los problemas, necesitamos una reforma laboral mucho más profunda, pero como esto mejora lo anterior, que es un desastre lo que teníamos hasta ahora, y bueno, por lo menos tenemos la expectativa de que haya algunas empresas que sí tengan más ánimo ahora como para, sobre todo en el sector pyme, vuelvo a recalcar, porque las empresas grandes siempre tuvieron espalda como para aguantar un fallo adverso y además para contratar los mejores abogados como para que ese fallo sea lo menos adverso necesario, pero sobre todo en las pymes se van a animar un poco más a contratar empleados en relación de dependencia y en blanco, ¿no? Sí, lo que necesitamos con carácter de urgencia, bien digo, y vos vas a estar de acuerdo conmigo, es una reforma tributaria. Sí, pero es que lo veo medio difícil, te digo la verdad. Yo creo que la verdadera reforma tributaria se va a dar el día que nos pongamos a discutir eliminar la coparticipación e ir a un mayor federalismo tributario. Ahí vamos a tener una verdadera discusión y reforma tributaria. Por el momento, lo que vamos a ir viendo es un Estado nacional que en la medida que ha prometido no aumentar el gasto, el peso del gasto sobre la producción, lo que va a hacer es, como cuando se recupera la economía, la recaudación tributaria crece más que lo que se recupera la economía. De la misma forma que cuando se cae la economía, cae más la recaudación que el nivel de actividad. Eso es porque donde vos primero recortás tus gastos no te dejas de pagar impuestos, ¿no es cierto? Sí, no vas a dejar, por ejemplo, como empresa, de pagarle a los proveedores porque te cortan los insumos, o de pagarle a tus empleados porque te hacen una huelga, entonces recortar los impuestos. Pero a la inversa, cuando se recupera la economía, y está más predispuesto a pagar impuestos, y eso se nota en la recaudación. Entonces, ¿cuál es el planteo del gobierno? Bueno, como en una recuperación económica la recaudación va a ir por arriba de lo que va a ser el aumento del gasto, porque voy a mantener el peso del gasto sobre la producción, bueno, ese diferencial lo voy a ir usando para bajar impuestos. Y es lo que viene haciendo, y es lo que va a seguir haciendo. Y va a eliminar impuestos en la medida que tenga la posibilidad, pero que es cierto, con este límite que se ha fijado, que se lo tiene que fijar, y que nos tenemos que comprometer a exigirle al gobierno, que lo fije, a los legisladores también, es que no puede haber déficit fiscal en la Argentina, porque nosotros hemos sido estafadores seriales por tener déficit. Y esto es como ser un alcohólico reconocido en el pueblo, ¿no? Entonces, vos vas a decir, bueno, sí, me voy, hago 2 años de terapia, los últimos 2 años me voy a un instituto, ¿no? Para recuperarme, y bueno, y lo logro y salgo, y la verdad que ya no soy más alcohólico, ¿no? Pero te van a mirar un poco raro, la verdad, cuando vuelvas al pueblo, esa es la verdad,
Y si algún día vos, de casualidad, querés tomarte un Tylenol, ¿no? Sí, sí. sí. Te duele la cabeza y entras a un bar a pedir un vaso de agua, lo más probable es que en el pueblo vuelvan a comentar que volviste a tomar. Exacto. ¿No? Entonces, te tenés que cuidar muchísimo de nunca quebrar esa pauta, y eso es lo que va a generar la recuperación de confianza, que ya no nos vean más como estafadores seriales, y que los argentinos, que también nos vemos así, ojo, no es los extranjeros, los argentinos y los extranjeros queramos poner nuestra plata en la Argentina a producir, generar empleo y bienestar económico. Uh-huh. Ahora, este gobierno está honrando absolutamente todas las deudas. Y lo va a seguir haciendo, y de hecho está bajando el nivel de deuda en la Argentina, porque como cuando yo hablo de que los ingresos son más altos que los gastos del gobierno, eso incluye el pago de intereses. Uh-huh. Con lo cual en realidad está bajando la deuda, ha bajado desde que asumió este gobierno más de 30.000 millones de dólares, si uno mide también este pasaje de deuda que le hicieron tomar en el pasado al Banco Central para financiar exceso de gastos del Tesoro, esa deuda remunerada que ya nos olvidamos, pero que por poco no nos, de deuda remunerada del Banco Central, que por poco no nos lleva a una hiperinflación a finales del 2023 con el anterior gobierno. Bueno, ya no nos olvidamos de eso, porque eso dijo el Tesoro, bueno, este gobierno, si se lo gastó el Tesoro, que pase al Tesoro, porque tiene que estar en el Banco Central, que tiene que ser solvente para defender el valor de la moneda de los argentinos. Uh-huh. Si lo gastó el Tesoro, que lo tenga el Tesoro. Bueno, si vos haces esa corrección, viene bajando la deuda pública, por esto que acabo de comentar, ¿no? Porque se pagan los intereses, hay algún superávit chiquitito, se ahorra encima, le sobra un poco de plata y cancela deuda. Así que bueno, este es el camino, ¿no? Y yo creo que fíjate que con esto, bajando el endeudamiento del Estado, lo que liberás es más capacidad de endeudamiento para el sector privado, y que todo lo que aumente el crédito, el financiamiento para la Argentina, porque hay más confianza de extranjeros y argentinos que queremos poner nuestra plata acá, vaya al sector privado, la inversa de lo que pasaba antes, ¿no? Que se lo tomaba todo el sector público para malgastar. Sí, sí. Bueno, sin ir más lejos, hay muchísimas empresas que han tomado deuda en dólares con una tasa, si yo mal no recuerdo, de entre el 7 y el 8% aproximadamente, sí, Aldo. Sí. Tasas muy bajas, incluso más bajas que las que pagaría el gobierno. El gobierno nacional, claro. Sí, pero bueno, eso porque el gobierno fue el estafador serial, no esas empresas. Cuando las empresas acá tuvieron problemas para pagar deuda, sobre todo están colocando deuda en el exterior, por supuesto. Uh-huh. O en realidad porque el gobierno se las hizo difícil, poniendo cepos, o entrando en default, ¿no? Entonces no hay crédito para nadie. No, por supuesto, desde luego. Pero si no, la verdad es que son empresas que han siempre mostrado... Uh-huh. Ahí te estoy recibiendo con cierta dificultad. Menos plata, el tomar plata. No, por supuesto, por supuesto. La última, Aldo, tiene que ver con la resolución de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, volteando o por lo menos era lo que pensaba a través de la sentencia, dejando de lado los aranceles que había impuesto Trump, ¿no es cierto?, para las importaciones. Digo, que ¿puede afectar a la Argentina de algún modo en vinculación directa o conectado al acuerdo comercial bilateral que hizo precisamente la Argentina con los Estados Unidos? No, mira, el acuerdo va a seguir porque esa es una potestad que sí tiene el presidente, firmar acuerdos comerciales con otros países, siempre lo hizo, ¿no? Lo que sí después, viste, que tiene tanto acá como allá, tiene que ser reafirmado por el Congreso, ¿no es cierto? Pero esa potestad la tiene, esa facultad el presidente. Lo que no tenía el presidente Trump era la facultad de iniciar una guerra comercial y usar para pelearse con otros países las tarifas. Eso sí que no estaba dentro del marco de las facultades del presidente. Sí, por ejemplo, poner estos aranceles generales bajos que puso ahora, pero no esta discrecionalidad con la que se movió. Y alguien podría decir, bueno, pero antes nos venía bien, porque como nosotros teníamos los aranceles más bajos, ¿no? Quedamos con esos aranceles más bajos, y a todos los demás los castigaba con
aranceles altísimos, nosotros éramos más competitivos contra esos señores allá en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Alguno puede llegar a pensar eso, pero si hay algo que nos vino muy mal a los argentinos porque evitó que los precios de nuestros productos subieran durante el año pasado lo que esperábamos y estuvieran muy mal los precios argentinos, fue justamente esto, ¿no? La incertidumbre internacional que generó toda esta guerra comercial, este uso como arma de los aranceles en Estados Unidos. La verdad que fue, mira, para que te explico una cosa, ¿no? Sí. Vos sabés que el año pasado tuvimos récord histórico de exportaciones en términos de cantidad, pero no llegamos al récord nominal de cantidad. ¿Por qué? Porque los precios de nuestras exportaciones eran bajísimos. Imagínate si hubiéramos tenido, ¿no? Claro, mucha cantidad a bajo costo, claro. A veces a bajo precio. Hubieran volado más todavía las cantidades, porque obviamente cuanto más te pagan, más exportar, ¿no? Más querés exportar y producir. Hubieran volado más las cantidades y hubiéramos cobrado por esa cantidad en precios muchísimo más altos y hubiéramos exportado muchísimo más que los récords nominales anteriores y hubiéramos tenido un ingreso para todos los argentinos en términos de divisa y de bienestar económico, porque eso es riqueza para los argentinos, fenomenal. Pero bueno, eso no pudo ser por toda esta incertidumbre internacional que se generaron con estas guerras comerciales o guerras políticas, usando como instrumento y como arma los aranceles, ¿no? Clarísimo, como siempre, Aldo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Igualmente para vos, Aldo. Un placer como siempre. Lo escuchabas, Aldo Abraham, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.